y electrónico. En nombre de la Fundación Prosperity Guate Cívica y todos nuestros aliados, les damos la más cordial bienvenida al cuarto módulo que se llevará a cabo el día de hoy, en atención a que tenemos programado presentarles la etapa de liquidación de los proyectos de infraestructura pública. Y para dar inicio con la agenda del día de hoy, introducimos a la primera expositora, quien es la licenciada Silvia Ángel, representante de la Dirección de Acceso a la Información Pública. Licenciada, le damos la palabra. Muy bien, buenos días a todos. Vamos a retomar el día de hoy el tema de acceso a la información pública. Si recuerdan, hemos estado hablando de las generalidades. Quiero que tengan como bien en cuenta y que tengan presente nuevamente los principios de la ley de acceso, la máxima publicidad, la transparencia, la sencillez y la celeridad y la gratuidad, porque rigen también este procedimiento. Vimos en principio pues todos las generalidades acerca de qué es la información pública, luego platicamos acerca de la información pública de oficio y cómo todos los principios de la ley se cumplen en este tipo de información. Y ahora vamos a hablar acerca del procedimiento para acceder a información pública directamente a través de las unidades de información. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, pues podemos ver que está aquí cómo presentar una solicitud de información. No se muestra la diapositiva, Gesell, no sé si. Muy bien. Entonces, ahora para poder iniciar, vamos a ir justo a lo que les indicaba, cómo hacer una solicitud de información ante las unidades de información pública. La ley establece que la solicitud puede presentarse de manera verbal, de manera escrita y vía electrónica. En el caso de las solicitudes verbales, implica que cualquier persona puede presentarse a nuestras unidades de información a hacer una solicitud. Siempre se recomienda que aunque la persona llegue a hacer la solicitud verbal, es la persona encargada de la unidad de información pública o quien esté designado para recibir las solicitudes, que documente cada una de las solicitudes que ingresan. En algunos momentos tuvimos el caso en el que se hablaba de, bueno, presentaron una solicitud verbal, entonces como fue verbal, no le damos, no documentamos nada acerca de la solicitud, ¿verdad? Entonces, es importante que aunque sea verbal, puede ser que la persona se presente hacia la unidad o incluso a través de una llamada telefónica en la que nos planteen solicitudes de información pública. Y cuando se trata de manera escrita, pues que nos presentan directamente, ya sea un memorial, un oficio o una solicitud por escrito en la que está solicitando información pública. Y las solicitudes electrónicas, que han sido las que han ido creciendo en el tema de registros, que la mayoría de personas hoy en día está utilizando el correo electrónico o los formularios electrónicos dentro de las páginas para hacer solicitudes, para poder ya plantear solicitudes de esa manera. Muy bien. Si podemos volver 2 diapositivas atrás. Ahí estamos. Entonces, vamos a ver por acá los requisitos de una solicitud de información. Es muy sencillo, basado en los principios que la ley establece. Únicamente se necesita que se presente la identificación del sujeto obligado a quien se dirija, la identificación del solicitante y la identificación clara y precisa de la información que se solicita. En cuanto a la identificación del sujeto obligado a quien se dirige, regularmente los sujetos activos, que son los que requieren la información, como saben a quién se van a dirigir, de una vez acuden a la institución y a veces solo presentan un oficio en el que se les coloca unidad de información pública, solicito tal información. Son pocos los que
colocan Ministerio de Educación, solicito tal y tal. Sin embargo, como muchos tienen formularios, los formularios están identificados y tienen sus encabezados, entonces cumplen con esa identificación del sujeto obligado a quien se dirige. Son muy pocos los casos en los que nos hemos encontrado con que algún sujeto activo ha pedido información de un sujeto obligado a otro sujeto obligado. Entonces sí es importante como ese tema de la verificación de que la solicitud sea para la institución correcta para poder atender la solicitud de manera adecuada. En cuanto a la identificación del solicitante, pues han habido varias discusiones en cuanto a qué se refiere, qué es lo que deben presentar. Desde el punto de vista y la perspectiva de derechos humanos, por ser principios de máxima publicidad y transparencia y estar solicitando información pública a la que puede tener acceso cualquier persona, entonces vamos a hablar acerca de que la identificación del solicitante es únicamente los nombres y los apellidos con los que está registrado dentro del registro civil, tal como lo establece el Código Civil en su artículo 4. Entonces tenemos que buscar siempre que se mantenga la sencillez de estos requisitos para que cualquiera pueda acceder a la misma. El solicitar mayor requisito está vulnerando el principio de sencillez y celeridad, por lo que es importante que tengamos en cuenta esas cuestiones. Y en cuanto a la identificación clara de la información, muchas veces el sujeto activo no tiene claro qué es lo que necesita o cuál es la información que puede pedir o qué información concreta es la que el sujeto obligado tiene para que se le pueda ser proporcionada. Entonces es necesario que podamos también cumplir con esa función orientadora que tiene la unidad de información pública para poder llevar al sujeto activo a que realice solicitudes más claras y que puedan ejercer de mejor manera el derecho de acceso a la información pública. Como les digo, es muy importante que las unidades de información puedan cumplir con esa función orientadora, también para hacer el trabajo del sujeto obligado mucho más fácil y que el ejercicio del derecho pueda cumplirse de mejor manera. Creo que no estamos viendo la presentación, pero dentro de la misma, si luego se va a compartir, ustedes pueden ver el procedimiento para poder acceder a la información pública. Y en esto van a poder como encontrar cuáles son los pasos que establece la ley para poder llevar el procedimiento de acceso lo más sencillo y célere posible. Entonces, Licenciada, no sé si ya observa la presentación. No, yo no logro verla, pero no sé si los demás. No. No se ve. Muy bien, gracias. Si gusta, puedo intentar yo para ver si desde acá, esta vez sí lo logramos. Buenos días, Joel. Fuiste en la mañana a saber lo de la medida de IVA. Que si fuiste a saber la medida para hacer el canal. El canal hay que hacer una. Ya se ve, Silvia. Dejé de compartir porque apagué el micrófono. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a llegar hasta la diapositiva que les comentaba ya para concluir el tema del procedimiento de acceso a la información pública. Muy bien, entonces luego de presentar una solicitud de información, recuerden que el sujeto activo no tiene por qué manifestar el interés que tiene
para poder solicitar información. Por eso es que se tiene que mantener sus principios de sencillez y celeridad. Al recibir la solicitud, la unidad de información pública debe dar trámite a la misma y a partir de ahí, entonces, en el mejor de los casos, la solicitud está clara, es precisa, entonces la unidad de información tiene 10 días para dar respuesta, que sería el sujeto obligado como tal, que es el plazo que establece la ley. Ese día 10 es el último día para poder resolver y notificar. En el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública, en el artículo 42 establece la entrega de la información. No habla acerca de resolver al lugar, con lugar, o positivo o negativo, sino que habla de términos específicos acerca de si tenemos la información y la información va a ser entregada, entonces la resolución debe decir entrega de la información. Si la información no se va a entregar por cuestiones de reserva o confidencialidad, entonces puede ser una negativa parcial o total por confidencialidad o reserva. Si la información no existe dentro de los archivos de la institución o no está dentro de los archivos de la institución, se declara una inexistencia de la información. Y si la solicitud no fue clara, se solicitó la aclaración y el sujeto activo no nos contestó a esa aclaración, se resuelve una negativa por falta de aclaración. Para los que trabajamos dentro del círculo del estatal, nos da un poco de miedo a veces resolver negativas porque sentimos que estamos negando información. Sin embargo, la ley de acceso lo establece de esa manera porque se le está diciendo no se puede entregar por las limitantes que ya establece la ley. Igual, si no la tenemos, podemos resolver una inexistencia y lo importante es poder cumplir los plazos que establece la ley, que en este caso son 10 días, y en el caso de que la información cumpla con los elementos de volumen y extensión, pueda ampliarse por 10 días más. Esta prórroga debe ponerse de conocimiento del sujeto activo dentro de los 2 días antes de que finalice el plazo. Entonces, la ley dice 2 días antes, establecemos más o menos día 8 y 9 que se puede hacer ver al sujeto activo que necesitamos 10 días más para poder entregar la información. Si no pedimos la prórroga, entonces resolvemos el día 10. Si solicitamos la prórroga, entonces resolvemos en el día 20 o antes incluso, ¿verdad? No quiere decir que yo tenga que usar todos los plazos, el plazo límite, sino que puedo incluso hacerlo antes. Muchos sujetos obligados que tienen manuales de procedimientos y que es una recomendación que se hace siempre a todos los sujetos, pueden cumplir con los plazos en un tiempo mucho más corto. Entonces, esto depende de la buena voluntad de la máxima autoridad y la coordinación que tenga el sujeto obligado en el tema documental. Entonces, puede ayudarse muchísimo el dejarlo registrado dentro de manuales para poder cumplir con estos plazos. Si en el caso creo que no me escuchan, no me escucharon la última parte. Perdón, se les fue el sonido. Sí, ahora sí ya me escuchan. No sé hasta qué parte me dejaron de escuchar, sin embargo, solo estaba explicando la última parte que tiene que ver con el recurso de revisión, que establece que el sujeto activo puede presentar ante la máxima autoridad este recurso para poder hacer
resolver sus inconformidades acerca de la solicitud de información que nosotros le presentamos. El recurso de revisión lo resuelve la máxima autoridad. Dejar de compartir. Lo resuelve la máxima autoridad y es la máxima autoridad quien tiene que decidir si confirma la resolución de la unidad de información pública, si la revoca o si la modifica. Entonces, en este caso, es el sujeto activo el que tiene la potestad para presentarlo o no. Algunos sí lo hacen, otros no, pero el procedimiento sí tiene que ver con la máxima autoridad, y la máxima autoridad tiene 5 días para poder resolverlo, cumpliendo también con los principios de sencillez y celeridad de la Ley de Acceso a la Información Pública. Muy bien, entonces esto es todo por mi parte. Les agradezco mucho la atención y cualquier duda o ampliación o aclaración que necesiten, estamos para servirlos dentro de la Secretaría de Acceso a la Información Pública para que podamos hablar acerca de casos concretos o de las necesidades propias de cada una de las entidades o instituciones a las que ustedes representan. Bien, hemos tenido problemas técnicos para la transmisión, pero en este momento ya tenemos a la ingeniera Brenda López, quien nos va a presentar el segundo tema de agenda referente al OC4 IDS aplicable a la etapa de liquidación. Por favor, ingeniera, muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por la atención y la participación en esta capacitación. En esta oportunidad, pues voy a platicarles acerca de los del postcontrato. Y para ello les tengo esta presentación. Vamos a hablar ahora de una etapa bastante importante en la cual, pues, como COST hemos encontrado que en las publicaciones, pues, a veces escasea esta información, pero ahorita les hablaré de los 5 puntos que tenemos en el postcontrato, los 5 indicadores, que es el precio actualizado del contrato, el de total de pagos realizados ya sea al supervisor o al ejecutor, y los alcances reales de la obra. Y el programa actualizado, que es el que escasamente se sube al portal, reportes de evaluación y auditoría realizadas al proyecto, que es también de los documentos que escasamente se encuentran en el portal. Y al final de la ejecución del proyecto, pues tenemos un tiempo estipulado, así como lo dictaba la licenciada, pues tenemos un tiempo estipulado para subir estos documentos, ¿verdad?
Y dentro de donde podemos encontrar esta información es el acta de recepción, el acta de liquidación, los planos debidamente revisados por el supervisor y firmados por el profesional responsable dentro de la empresa ejecutora, ya que estos planos son los que no son los que la entidad entrega, sino son los planos finales, ¿verdad? De cómo quedó al final el proyecto. Y durante esta etapa se da a conocer el acta de nombramiento de las juntas de recepción y liquidación, a fin de poder verificar que no han participado en otra parte del proceso, así como que tienen el conocimiento y la experiencia mínima necesaria para realizar esta actividad. Eso es bien importante, debido a que lo que se recibirá pues, o recepcionará serán aspectos técnicos y financieros, ¿verdad? Pues acá tenemos que la información contenida en esta etapa pues, implica divulgar todos los resultados de auditorías técnicas y financieras. En este caso, pues hay auditorías técnicas y financieras propias de la institución, donde la institución tiene un departamento exclusivo de auditorías. Y hay auditorías externas que pueden venir ya si son préstamos externos, pues vendrán auditorías de bancos internacionales o entidades internacionales o organizaciones no gubernamentales que trabajen que estén dando fondos para el proyecto o sean donaciones. Entonces, y también la auditoría de la Contraloría General, que es el ente oficial, ¿verdad? Todos los informes de supervisión de avance, que son muy importantes en esta etapa, debido a que ahí nos muestran bastante información de la que el supervisor recaba en el momento que él llega o que está supervisando, ¿verdad? Para realizar lo que es los pagos al proyecto. Puede ser también aquellos cambios que se van a hacer. Y es muy importante ver estos informes. Y en esta etapa, pues el informe final es el ad hoc para esta actividad. Y como les mencionaba, las auditorías internas, que es importante porque muchas veces le ayuda a la entidad a saber si los fondos fueron utilizados conforme, conforme se había planificado, y ellos evalúan desde lo financiero y lo técnico para poder realizar estas auditorías internas. Perdonen, se volvió a quedar sin sonido. ¿Me escuchan? Sí, ya la volvemos a escuchar. Bueno, gracias. Sí, les comentaba que el precio actualizado del contrato pues se publica a través de un acta de recepción de la obra, y donde nos indican los avances, el avance ya al 100%, y donde en el caso en los cuales no se han aprobado los cambios, pues también se indica en esta acta de recepción de obra. Y en el acta de recepción de obra regularmente el supervisor indica si todos los renglones de trabajo fueron efectuados con la calidad y la cantidad que se había estipulado en el presupuesto o en los documentos de cambio. Y acá, pues por acá les tengo un título de un acta de recepción de obra que en algunos casos pues la confunden con el acta de liquidación. En realidad, pues la recepción de obras solo es la recepción de la obra física, el informe y el acta de liquidación de obra, y es donde ya hablamos de los aspectos financieros, así como se muestra en este cuadro a mi mano izquierda. Ahí ya tenemos el valor inicial del contrato, los documentos modificatorios, y si hubo algún sobrecosto a través del BOC, que en este caso es cero, no hubieron modificaciones,
y el valor total del proyecto. En este caso, pues tenemos renglones no ejecutados y no pagados. En este proyecto, pues hubieron algunas cuestiones de que no se ejecutaron porque se cambiaron por otros renglones. Y en el caso de que no hay renglones no ejecutados y pagados. O sea que en su momento, pues tuvo que dar el ejecutor un reintegro, tuvo que haber algún desfase en el informe de supervisión y en el departamento de administrativo, ¿va? Para que sucediera esto. Pero regularmente esto es lo que se ve en un acta de liquidación. Y normalmente hay actas de liquidación que mencionan pagos todavía pendientes de realizar y, y que se hacen a través de una modificación o que se han hecho a través de un contrato modificatorio, pero o a veces a través de un acuerdo gubernamental, ¿verdad? Para poderles pagar posteriormente. Pero al menos en este caso, pues sí se le fue pagado al ejecutor conforme el acta de liquidación, conforme a fechas. Tenemos que en el postcontrato tenemos un detalle de los alcances reales de la obra. Para esto es bien importante que el ejecutor y que la entidad, perdón, publique el programa final de la obra, ya que dentro de ellos, dentro del programa, tenemos los alcances reales que se pagaron en su momento y las fechas, ¿va? Incluyendo todos los documentos de cambio que pudieron haberse efectuado, ya sea en tiempo y en monto, porque los alcances ya aparecen acá en el programa, aquí a su derecha. Este programa debe estar realmente firmado por la entidad, firmado por la empresa constructora y firmado por el supervisor, ¿va? De la obra, que es el que está avalando el contenido de este programa. Y es importante tener los planos actualizados. Aquí a mi derecha tengo un plan, el cual fue entregado por la entidad. Y, y, y si no se logra subir al portal, pues estos documentos, y siempre existe el formato 3 del anexo en manual de divulgación de costos, donde nos ampara para poder subir estos documentos si son demasiado pesados con respecto al tamaño, a la cantidad de hojas y escáneres que se puedan permitir. Aquí tenemos el indicador 31, que son reportes de evaluación y auditoría realizadas al proyecto, que era lo que les platicaba, que es algo bastante importante que se debe publicar, debido a que en esto eh, estamos dando nosotros la verificación de que allá hay auditorías y pueden avalar ya el, el proceso del proyecto. Y tenemos acá a mi derecha un informe de supervisión, donde podemos ver que en la ficha técnica que reporta el supervisor, regularmente podemos encontrar todos los datos que necesitamos. Y regularmente COST en su página, pues no solo tiene los 31 indicadores, sino actualmente ya cuenta con un JSON y podemos ya contar con más de los 31 indicadores, ¿va? Y contamos con datos. En este caso, pues ya aquí nos indica las coordenadas geográficas del proyecto, nos indica el NOG, nos indica el número de contrato, la fecha de la contratación, el monto contractual, la fecha de inicio de la obra, la fecha de finalización de la obra y el tiempo contractual, la empresa que está ejecutando y los representantes de la empresa, residentes de la empresa y los avances físicos y financieros de la obra. En esto es bien importante
puntualizar, ya que hemos encontrado también dentro de los documentos la operación y el mantenimiento del proyecto, que es de mucha utilidad, ya que nos indica que el proyecto va a ser funcional y va a ser útil, porque se tomó en cuenta mano de obra, materiales, maquinaria y equipo para poder realizar esta operación y mantenimiento de la obra. Entonces, podemos garantizar de que la obra va a tener la vida útil que fue planificada, ¿va? En su momento en el diseño. Y con esto, pues yo dejo la presentación del postcontrato, no sin antes indicarles pues que para una mejor comprensión de los datos, pues el OC4IDS, a través de los mapeos que les estaba indicando, pues ha logrado no solo tener el documento, sino tener toda la información a la vista para poder realizar con ella pues el seguimiento del proyecto desde que se inicia, y si en él hay amarrados otros proyectos, como les explicaba en el área de carreteras, si hay un puente, hay una pasarela, hay señalización, etcétera, para poder ver en realidad cómo está comportándose este proyecto en la ejecución y en la finalización. Tengo para ustedes acá unos principios de los estándares de transparencia. Esto no es un fin. Lo que necesitamos y buscamos es contribuir para fortalecer las políticas públicas, fortalecer el desarrollo de obras públicas, conocer los niveles de transparencia, guiar a una sana competencia entre entidades de contratación, promover la colaboración interinstitucional. Pero sin embargo, este impacto de sus evaluaciones depende de la medida de sus resultados y aprovecharlos, y que sean aprovechados por personas a cargo de estas temáticas. Yo les agradezco la atención y dejo en uso de la palabra a la licenciada Geis. Muchas gracias, Brenda. Muy importante también el cumplimiento de estos indicadores y la divulgación de cada uno de los documentos correspondientes a la fase de liquidación. No sé si en este momento tenemos alguna pregunta para la ingeniera Brenda López. Pueden también formularla en el chat y con gusto le daré lectura. Bien. Si no tenemos ninguna consulta, volveremos con la licenciada Silvia Ángel para poder continuar con su presentación. Muchas gracias, ingeniera López. Está bien, gracias. Sí, voy a aprovechar para trasladarle, ingeniera, una pregunta. De acuerdo a los estándares COST, ¿hacen alguna diferenciación entre los informes de supervisión y los informes pormenorizados? Buenos días, sí. En realidad, pues lo que se pide son los informes de supervisión.
Lo que sucede es que el informe pormenorizado en muchas ocasiones pues no cuenta con toda la información necesaria y muchas veces el informe pormenorizado no lo avala precisamente un técnico. Y algunas veces viene autorizado por un administrador de empresas o por un licenciado en ciencias jurídicas. Entonces, tiene que ser un informe de supervisión y que sea avalado por un técnico profesional en esta materia. No sé si le responde a su pregunta. Sí. Nos indican que sí, muy, muy amable. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, Hazel. De acuerdo, licenciada Silvia. Ángel. Ya está compartiendo su presentación. Damos a usted la palabra. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a retomar acá. Ustedes me cuentan si la ven, por favor, si no la ven o si me quedo en silencio en algún momento, me lo hagan saber para poder pues verificar el inconveniente, ¿verdad? Esto es como el tema ya final, es una parte muy corta, no conlleva mayor como complejidad, pero sí es importante que ustedes la conozcan. Entonces, les pido por favor que me cuenten si lo ven o no. Sí, estamos viendo su presentación. Ay, muchas gracias. Ok. Entonces, como les traté de compartir al principio, vamos a hablar acerca del procedimiento de acceso a la información. En esta diapositiva se ve el procedimiento por completo. Recuerden, las solicitudes las podemos hacer de manera verbal, escrita y electrónica. Entonces, cualquier sujeto activo se puede presentar de cualquiera de estas maneras y a partir de esa solicitud es que inicia el procedimiento de acceso a la información. El plazo que establece la ley es de 10 días para poder resolverla. Si en un caso la información solicitada cabe dentro de los elementos de volumen y extensión, podemos solicitar 10 días más para que tengamos un total de 20 días como sujetos obligados para poder resolverlo. Dentro del procedimiento de acceso, existe establecido dentro de la ley las formas en las que debemos resolver. También les comentaba que a veces como todo el órgano estatal nos da un poco de miedo utilizar dentro de nuestras resoluciones la palabra negativa porque sentimos que no estamos entregando algo o que estamos incumpliendo con ya sea el derecho de petición o que estamos incumpliendo con alguna norma administrativa. Sin embargo, la ley establece las negativas como una forma de resolver porque es necesario que cada sujeto activo pueda saber por qué es que no se le va a entregar o por qué es que se le va a entregar. Todas las solicitudes de información pública deben de tener una resolución. Es lo que establece la ley en su artículo 45. Si yo recibo una solicitud, esa solicitud tiene tiene que tener una resolución. Permíteme un momento, me están comentando que no se ve en forma de presentación, sin embargo, yo sí en mi pantalla lo tengo en forma de presentación. Entonces voy a dejar de compartir.
No sé si nuevamente se ve en forma de diapositiva o ya lo están viendo como presentación. Sí, ya está como presentación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, solo vamos a volver a la última diapositiva para que puedan ver el procedimiento que les estaba explicando, porque al parecer se veía muy pequeño. Cuando el sujeto obligado ya tiene la solicitud recibida, son muchas personas las que tienen intervención dentro del procedimiento. A estas personas nosotros les llamamos enlaces. El enlace es quien traslada la información a la unidad de información pública para que ésta pueda emitir la resolución. Cuando ya tengo la información, dependiendo de qué es lo que el enlace me haya trasladado, como unidad de información pública tengo que analizar y resolver según lo que establece el artículo 42. Si en el caso de que la solicitud no esté clara, yo como sujeto obligado tengo la capacidad para solicitar una aclaración, para que el sujeto activo pueda decirme claramente qué es lo que necesita, ¿verdad? ¿Qué documento es el que requiere? Es muy difícil que el sujeto activo pueda conocer, quiero el oficio 2-14 o el memo 1. Tal. Hay muchos que sí lo saben, si tienen claro qué documento es el que quieren. Otros no saben, incluso a veces piden oficio, pero resulta que no era un oficio, sino que era una resolución. Entonces, la unidad de información pública tiene que cumplir con su función orientadora para poder ya encaminar la solicitud del sujeto activo para que éste pueda ejercer de mejor manera su derecho. Entonces, en estos casos, si ya yo como unidad de información solicité la aclaración y el sujeto activo nunca presentó la aclaración, como unidad de información pública voy a resolver la solicitud como una negativa por falta de aclaración, porque no se presentó la misma. Si de la solicitud de información pública que me están pidiendo, resulta que el documento o los documentos o la información que está pidiendo el sujeto activo no consta dentro de los archivos de la institución. Entonces yo como unidad de información pública realizo el análisis y en la resolución voy a indicar que hay una inexistencia de la información. Entonces esa es la forma en la que voy a resolver ese tipo de solicitudes. Si en caso la solicitud que me están presentando, por ejemplo, contiene datos sensibles de una persona, pero también contiene información pública, yo tengo que resolver como unidad de información una negativa parcial por confidencialidad, porque hay unos datos sensibles que no puedo entregar, pero sí voy a dar acceso al resto de información tal como lo establece la ley. ¿O qué tal si viene un sujeto activo y me pide información que por normativa o por la Constitución o por cualquier ley considerada como reservada? Entonces, como unidad de información pública voy a resolver una negativa total por reserva. Entonces, siempre lo importante es que podamos emitir una resolución como unidades de información. La ley establece en su artículo 45 que a toda solicitud debe recaer una resolución. Entonces, toda solicitud que se presente tiene que tener esta resolución. Si yo recibo 20 solicitudes, tengo que emitir 20 resoluciones. Y en el caso de que yo notifique al sujeto activo la resolución, ya sea declarando la entrega, la inexistencia o las negativas, total, parcial, por reserva o confidencia, o el tema de la falta de aclaración, el sujeto activo puede muy bien presentar un recurso de revisión. Este recurso de revisión se tiene en 15 días después de notificada la resolución o incluso 15 días después de que tuvo que haberse vencido el plazo y no fue notificada la misma o no le fue notificada ninguna resolución al sujeto activo para presentar sus inconformidades. Luego de presentado el recurso de revisión, que tiene que ir hacia la máxima autoridad, la máxima autoridad tiene 5 días para resolverlo. ¿Cómo se resuelve el recurso de revisión? Confirmando la resolución de la unidad de información pública si es que la máxima autoridad está de acuerdo con lo que la unidad resolvió. Puede revocarla o puede modificarla según lo que él considere, que la máxima autoridad considere, dentro de la unidad de información pública. Entonces, es necesario
que la máxima autoridad pueda verificar este tipo de elementos para decidir qué hacer con ese recurso de revisión. Muchas veces nos hemos encontrado con recursos de revisión declarados sin lugar. Sin embargo, la ley de acceso establece que todas las, bueno, no tanto las incongruencias, sino las omisiones o cualquier cuestión que tenga que ser subsanada dentro del recurso de revisión debe de hacerse de manera inmediata. Entonces, también en el recurso de revisión se cumple con los principios de máxima publicidad, transparencia, sencillez y celeridad para poder resolverse. Entonces, siempre es necesario que tengamos en cuenta los 4 principios de la ley en cualquiera de los procedimientos que están relacionados al acceso a la información pública. Entonces, luego del recurso de revisión, ya el sujeto activo, la ley no establece más recursos. Entendemos que el amparo cabe en todas las materias, entonces muchos se han ido hacia el amparo para poder obtener información que quizás no le han entregado o que se resuelva de cierta manera la resolución porque tiene algún tipo de fallas. O también, como la Ley de Acceso a la Información Pública establece delitos por omisiones o por entregas a información confidencial o por cuestiones de retención de información o modificación de datos en archivos, la persona puede acudir al Ministerio Público a presentar su denuncia si en caso ve que se vulneró su derecho y también a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que se vea desde el punto de vista de derechos humanos. Entonces, como les digo, este es el procedimiento de acceso a la información pública, es lo que contempla la ley y no es un procedimiento muy complejo, pero que ya en la práctica puede surgir algunos aspectos que nos causen alguna duda o que nos pongan un poco como a analizar el doble o triple de lo que establece no solo la ley de acceso, sino algunas normativas internacionales y la misma normativa nacional para poder resolver y cumplir con lo establecido en estas normativas y dar un buen ejercicio al derecho de acceso a la información pública. Entonces, muchas gracias a todos por su atención y como les decía, quedamos dentro de la Secretaría para cualquier comentario o duda que tengan. Si podemos ayudarles en algo, estamos para servirles dentro de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Muchas gracias a la licenciada Silvia Ángel por estos 3 días de intervención. Un saludo entonces al señor Procurador y al señor Secretario de Acceso a la Información Pública. Muchas gracias por su apoyo y seguiremos trabajando de forma conjunta. Hasta luego. Muchas gracias. En este momento vamos ya a dar la palabra a nuestra tercera expositora del día de hoy, la ingeniera civil Lucrecia Ruiz, quien tiene más de 30 años de experiencia profesional en la planificación vial. Tiene usted la palabra, ingeniera. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, en esta oportunidad tengo el honor de presentarles aspectos técnicos en la etapa de recepción y liquidación de infraestructura pública. Siguiente, por favor. Como antecedentes importantes, debemos de pensar que durante la etapa de construcción, en cada estimación que el supervisor aprueba, da su visto bueno a nivel técnico de ingeniería de los avances de la obra. Y al terminar la obra, el supervisor tiene que verificar que el proyecto esté terminado al 100%. Esto se valida con la misma información que acabamos de ver tan detallada que nos presentó la ingeniera López. Entonces no voy a entrar en muchos aspectos de detalle, pero cuando el supervisor dice la obra está terminada, es porque efectivamente él ya verificó durante todo el proceso y al finalizar el proyecto que la obra está 100% terminada de acuerdo al contrato, a los trabajos, a las órdenes de trabajo extra y a cualquier cambio legalmente que se haya realizado durante el proceso de la construcción. Siguiente, por favor. De acuerdo a la ley de contrataciones del Estado, el contratista debe entregar a favor del contratante varias fianzas, en las que están la de saldos deudores y la de conservación de obra.
De acuerdo a la ley también de contrataciones, la institución del Estado contratante debe conformar la comisión de recepción y liquidación de cada proyecto, la cual, de acuerdo a la ley, dice debe ser acompañada por el supervisor y un representante del contratista. Esto quiere decir que el supervisor es un asesor de la comisión, no es parte de la comisión, porque no puede ser juez y parte, ¿verdad? Y es importante que se tenga claro de que él no tiene ni voz ni voto. Es acompañante durante todo el proceso de recepción y liquidación. ¿Por qué? Porque obviamente él estuvo durante todo el proceso de la construcción y la comisión tiene un plazo corto para llevar a cabo este proceso y normalmente está conformado no solo por ingenieros, sino que también hay auditores, a veces hay abogados o hay, si bien son personas que tienen que tener experiencia, pues obviamente no estuvieron durante el proceso. Siguiente, por favor. La comisión, de acuerdo a la ley, tiene 35 días para liquidar el proyecto. Como les mencionaba, 35 días es un plazo muy corto para poder tener el criterio y tener la facilidad de poder analizar todos los papeles y documentos, planos, órdenes de compra, etcétera, órdenes de cambio, contrato, etcétera. Entonces, aquí es la importancia de la intervención del supervisor como un asesor técnico para poder llevar a cabo, para que la comisión lleve a cabo esta actividad designada de la mejor manera y sin contratiempos. Los miembros de la comisión deben comprender que los trabajos realizados están establecidos en el contrato y en todas las órdenes de cambio y todo lo que se haya aprobado. Siguiente, por favor. Algunos ejemplos. En la fase de recepción, bueno, no obstante lo que les acabo de mencionar y lo que también la ingeniera López nos mencionó, teóricamente esto es lo ideal, ¿verdad? No obstante, como ejemplo, les puedo mencionar que en la fase de recepción de obras se debe validar el buen trabajo realizado por el contratista y obviamente por el supervisor. Ejemplo de malos trabajos durante las fases anteriores en obras viales, podemos mencionar que en algunas oportunidades se determina en esta etapa de recepción que los materiales de desperdicio obstruyen cuencas de ríos, que esto provocan inundaciones y se pierden siembras o se afectan comunidades o se afectan fincas privadas que anteriormente no estaban afectadas, pero que por la mala ejecución y la falta de supervisión, pues obviamente no se logró depositar este material en los lugares adecuados que estaban establecidos en la fase de diseño. Y pues estos son temas que se tienen que resolver en la fase de recepción. Algunas veces no se lograron construir cunetas completas o drenajes adecuados y a veces en una lluvia se logra comprender que la cuneta está del otro lado de la calle donde no escurre el agua, por ejemplo. Alguna falta de señalización, entre otros ejemplos. En estos casos en donde la comisión de recepción encuentra algunas falencias en la etapa previa de construcción, se suspende el plazo de la ley para la recepción bajo la responsabilidad del contratista y del supervisor de acuerdo a la complejidad de los trabajos que haya que realizar. Se les establece un plazo específico para completar estos trabajos y se vuelve a retomar el plazo que establece la ley para la recepción. Siguiente, por favor. En la fase de liquidación, la comisión se concentra en temas legales y financieros. Se debe ajustar el último desembolso a pagos
pendientes o descuentos al contratista de acuerdo a lo determinado en la recepción. La fianza, además, existe también la fianza de saldos deudores que debe cubrir algunos pagos no realizados, que para este caso se publica en prensa, por ejemplo, que se está liquidando un proyecto y se invita a los deudores que se acerquen y que indiquen si se tiene algún problema de falta de pago. Los casos más frecuentes es que a veces no se han pagado totalmente salarios de los trabajadores y o indemnizaciones correspondientes. A veces también cuotas de leaks o este tipo de situaciones para que el contratista pues finalmente no ha logrado cerrar al 100. Pago a privados por concepto de explotación de bancos de materiales. Este es un tema más frecuente, no por falta de coordinación, sino que porque el banco de materiales se va explotando y casi que hasta el final se determina qué volumen de materiales se explotaron para poder pagarle al dueño del terreno donde se están explotando los bancos y los materiales, pues hacerles el pago correspondiente. Derechos de vía. A veces se negocia con el propietario, se pasa la carretera, por ejemplo, en cierto lugar y se queda pendiente el pago de los derechos de vía. La comisión recomienda y define los montos a pagar a los diferentes deudores. Obviamente quien tiene que pagar es el contratista, ¿verdad? Siguiente, por favor. Como ejemplo claro de un proyecto que no se ha logrado terminar su fase de recepción y liquidación, todos conocemos el libramiento de Chimaltenango. Aquí hubo una serie de vicios que no me corresponde juzgar, digamos. Temas de derecho de vía, de diseño, de estabilización de taludes, etcétera. Pero vemos ya hace 2 o 3 años que esa carretera ya se terminó de construir y sin embargo sigue estando bajo la responsabilidad del contratista porque no se ha logrado la estabilización de los taludes y esto se logrará hasta que el material logre el ángulo de reposo natural. Y esto puede suceder bajo otras circunstancias, ya sea naturalmente o artificialmente, haciendo taludes más grandes y más diseñados de la mejor manera, o bien con revestimientos de materiales correspondientes más fortalecidos que no permitan que ese proyecto siga teniendo problemas y que finalmente el contratista deje cerrada la entrega del mismo para que la Dirección General de Caminos pase a la fase de mantenimiento de dicho proyecto. Siguiente, por favor. Como conclusión, en la medida que las fases anteriores de cada proyecto, fases anteriores a la recepción y liquidación, se realicen aplicando las sanas prácticas de ingeniería, y esto es bien importante, en la fase de preinversión e inversión, la participación técnica de la ingeniería en la etapa de recepción y liquidación debe ser solamente colaborador, como lo establece la ley, para aclarar dudas, sin necesidad de que la comisión encargada deba requerir la elaboración de trabajos adicionales por no estar terminado el proyecto. Creo que esta es la conclusión de esta participación. Es una participación corta debido a que en esta fase realmente, de acuerdo al buen trabajo que se haya realizado en las fases anteriores, la participación técnica de ingeniería pues es muy baja, pero siempre es de acompañamiento. No sé si hay alguna pregunta.
Si no, les agradezco mucho su invitación para poder participar en este evento. Espero que mis 2 participaciones hayan sido de alguna utilidad y estoy a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Ruiz, por sus intervenciones y sus aportes al evento de datos abiertos en infraestructura. Muy amable, siempre estamos pendientes de alguna pregunta que tuvieran los participantes para podérsela trasladar. En este momento tendremos ya nuestra próxima exposición a cargo de la licenciada Ana Isabel Pineda. Licenciada, tiene la palabra. Muy buenos días, tengan todos ustedes, esperando que tengan éxitos en sus labores cotidianas, ¿verdad? Muy contenta de estar nuevamente participando acá con ustedes en este tercer día. En un momento estaré pues, presentando mi presentación, en un momento. Sí se puede ver, ¿verdad? Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, en este caso, pues a mí me toca ver los aspectos legales, ¿verdad? Ya tuvimos la participación, ¿verdad? De las ingenieras en los aspectos técnicos, lo cual es de mucha importancia, ya que nos presentan, ¿verdad? La parte práctica de todo lo del aspecto de la liquidación, ¿verdad? Seguidamente les voy a hablar sobre el marco legal. Insisto, si ustedes tendrán su ley de contrataciones del Estado, pues me gustaría que buscaran el artículo 55 para que tengamos una lectura, ¿verdad? Ambos sobre la inspección y recepción final. Acá indica, cuando una obra esté terminada, el contratista deberá constituir las fianzas de conservación de obra de calidad o de funcionamiento según sea el contrato y de saldos deudores y dar aviso por escrito al supervisor o su equivalente de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. Seguidamente habla del supervisor. Hará la inspección final dentro de los siguientes 15 días hábiles, plazo dentro del cual, si la obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las deficiencias y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor rendirá informe pormenorizado a la autoridad administrativa superior de la entidad correspondiente, la que dentro de 5 días hábiles siguientes nombrará a la comisión receptora y liquidadora de la obra, integrada por 3 miembros, con la que colaborarán el supervisor o su equivalente y el representante del contratista. La comisión receptora es muy importante, ya que ellos tienen una gran responsabilidad, ¿verdad?, para la recepción de los trabajos, ¿verdad?, de infraestructura. En el artículo 55 se sigue la continuación indicando, según la magnitud de la obra, la comisión deberá elaborar el acta de recepción definitiva. ¿Por qué definitiva? Porque también ellos pueden elaborar actas de recepciones parciales, por eso indica definitiva. De la misma, lo que indicaba la ingeniera, dentro de los 35 días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento, si la comisión comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción final de los mismos y en caso contrario hará constar en acta. Continuando con la comisión receptora, si tienen ley en mano, irse al artículo 46 del reglamento que habla de las recepciones parciales, ¿verdad? Dice, conforme la naturaleza del contrato, suscrito y debidamente aprobado por las autoridades competentes, siempre que en las bases de contratación haya sido estipulado, podrá hacerse recepciones parciales. El día de ayer yo les hablaba más ampliamente sobre el tema del contrato. Todo lo que diga el contrato sí se puede realizar, pero si no está estipulado dentro de las cláusulas contractuales, no se puede hacer, ¿verdad? Por ejemplo, recepciones parciales o cualquier otra situación que emerja o que surja durante el proceso, no se puede realizar si no estaba debidamente estipulado. El nombramiento de comisiones receptoras, a mí me gustaría destacar que no es impedimento para integrar comisiones receptoras y liquidadoras el haber participado en la elaboración de bases y en el proceso de contratación. Me gusta enfocar más esta información, ya que muchas veces a las personas cuando se les quiere nombrar en una comisión,
pues se rehúsan porque dicen, mire, no puedo ser juez y parte, yo ya colaboré con las especificaciones técnicas, incluso fue miembro de junta, no me pueden volver a nombrar. Incluso la ley sí lo estipula claramente de que sí pueden ser parte de una comisión, ¿verdad? Es como una excepción a la regla. En cambio, en una junta de licitación sí es diferente, ¿verdad? Ellos sí, si ellos firmaron especificaciones técnicas, disposiciones especiales, el requerimiento o cualquier otro documento, no puede ser junta de licitación. En cambio, la comisión receptora sí. Pago por liquidación. El artículo 47 del reglamento nos indica que el saldo que existiera a favor del contratista en la liquidación se le pagará dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que la autoridad administrativa superior de la entidad o dependencia interesada apruebe la liquidación del contrato. Si se dan cuenta, indica autoridad administrativa superior. Como les indicaba anteriormente, la autoridad superior es el mayor jerárquico, ¿verdad? Y la autoridad administrativa superior es de inferior jerárquico, para que lo tomen en cuenta. Apruebe la liquidación del contrato o 30 días después de que haya transcurrido el plazo de un mes que se indica en el artículo 57 de la ley. Vuelvo a repetir, cuando la ley solo dice días y no especifica hábiles o calendarios, se toma supletoriamente a lo que dice la ley del organismo judicial, que se computa el tiempo en días hábiles. Sin que se emita resolución con relación al proyecto de liquidación presentado por el contratista. La liquidación. El artículo 56 de la ley habla de la liquidación. Inmediatamente después de que las obras, bienes o servicios hayan sido recibidos, la comisión en un plazo de 90 días procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al contratista. Igual procedimiento se observará en caso de rescisión o resolución de contrato. Artículo 57. Ley de la ley, aprobación de la liquidación. La comisión, eso es bien importante, por favor que tomen nota. La comisión deberá practicar la liquidación dentro de los 90 días siguientes a la fecha del acta de recepción. Lo que indicaban ya anteriormente, ¿verdad? La ingeniera definitiva de la obra. Si la comisión, ¿qué pasa si la comisión no suscribe el acta? La ley nos da la salida. El contratista presentará un proyecto de liquidación. Acá coloco un ejemplo, ¿verdad? De un finiquito y una autorización de pago. Sinceramente les he dicho que yo he buscado en la página de Guatecompras, ¿verdad? Y no he visto publicación de finiquitos. No sé por qué, pero lo importante es que lo hagan, ¿verdad? Que lo hagan dentro del expediente. Si bien no está publicado el finiquito, pero sí deben de liquidar los contratos. El artículo 48 del reglamento nos indica, aprobada la liquidación como lo establece el artículo 57 de la ley, sin que se emita resolución con relación al proyecto de liquidación presentado por el contratista. Acá vuelvo a indicar nuevamente, pues aquí solo coloco un ejemplo de un finiquito, pues cada quien le dará la redacción que sea necesario, pero sí es importante, ¿verdad? Que se haga un proyecto de liquidación y que se extienda un finiquito. El anticipo, pues el día de ayer hablábamos del tema del anticipo, el cual se encuentra en el artículo 58 de la ley, que nos indica, en construcción de obras puede otorgarse un anticipo supervisado hasta el 20%. Recalcamos eso, que es bien importante que ustedes lo sepan, que solo es un 20% del valor del contrato. El porcentaje anterior calculará sobre el valor original del contrato sin tomar en cuenta el valor del equipo que se adquiera mediante cartas de crédito abiertas por la entidad contratante. Si el contratista no inicia la obra o invierte el anticipo recibido dentro de los términos contractuales, pagará el interés legal, que es la tasa activa, sobre el anticipo recibido en favor del Estado o reintegrará el anticipo. Las estimaciones y plazos. En el artículo 59, para que ustedes lo tomen en cuenta, la estimación para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado con las estipulaciones pactadas. El artículo 62 nos habla de los plazos. Los pagos por estimaciones de trabajo derivadas de los contratos o de obras por servicios prestados o por bienes y suministros se hará al contratista dentro del plazo de 30 días, ¿verdad? Lo cual se refiere a días hábiles. Recepciones parciales y atraso en la entrega. El artículo 85 de la ley, para que lo subrayen, habla del retraso en la entrega, que es bien importante, ¿verdad? ¿Qué pasa si el contratista pues tiene un atraso, ¿verdad? En la entrega de la obra
o de los servicios o suministros, ¿verdad? Con base en las fechas de terminación, ya sea parcial o total. Fijadas en un programa, recuérdense que hay un programa de ejecución que ellos deben de cumplir y respetar, el cual el supervisor pues debe estar pendiente, ¿verdad?, de que no se pase de dicho plazo, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio. Nos habla de multas de la facultad que tiene la entidad contratante de exigir el cumplimiento del contrato o para rescindirlo. Estas multas son diarias por el atraso. Por ejemplo, acá esto lo saqué de la ley, por si lo quieren anotar, del artículo 62 bis del reglamento. Esta es una tabla del cálculo de la multa por atraso de entrega parcial o total. Si se dan cuenta, de 1 a 20 días, 1 por millar. De 21 hasta 30 días hábiles, 2 por millar. De 31 hasta 60 días hábiles, 3 por millar. De 61 hasta 120 días hábiles, 4 por millar. Y de 121 días hábiles en adelante, como que es el máximo, que es el 5 por millar. ¿Qué pasa si se varía la calidad o cantidad? También lo estipula la ley, ¿verdad? En el artículo Licenciada Pineda, sí, dígame. Disculpe la interrupción, aquí tenemos una consulta. Ah, claro, con gusto. Gracias. Es referente a los plazos y pagos de las estimaciones. Indican si deben quedar establecidos en cláusulas contractuales. Sí, definitivamente en el contrato se debe de estipular, ¿verdad? Así como les indicaba el día de ayer, se estipula el objeto del contrato, también se estipula los pagos, los cuales se debe de indicar, ¿verdad? Que debe de ser parciales y también el porcentaje según el avance de la obra. Es importante indicar en ese contrato, ¿verdad? Que todo va a depender del avance de la obra y como ustedes recordarán en otras presentaciones de las ingenieras, pues ellos presentan, ¿verdad? Los proveedores presentan un cronograma de trabajo, presentan fechas, las cuales se van calculando, y esa presentación que ellos hacen de ese cronograma de trabajo de ejecución se debe de plasmar en el contrato, porque de eso nos va a ayudar y nos va a permitir estar al pendiente, tanto la comisión receptora como el supervisor, de que no debe de pasarse de ese cronograma de trabajo, ya que si se pasa hay que estar muy al pendiente para hacer ese cobro de las multas que nos indica la ley. Hay que ver esos cuántos días de atraso según la tabla que yo les había indicado acá, pero sí, sí debe de estar, porque si no se estipula, ¿verdad? En el contrato, pues si bien es cierto, la ley es clara, pero sí es importante que lo hagamos ver también nosotros en el contrato, ¿verdad? No sé si logré subsanar la duda. Sí, muchas gracias, licenciada. Perfecto, yo continúo. Como les indicaba, en la variación de calidad o cantidad, ¿verdad? El contratista que perjudique al Estado, variando la cantidad o cantidad del objeto del mismo, será sancionado con una multa del 100% del valor que represente la parte afectada de la negociación. Por eso es bien importante, ¿verdad?, el trabajo tanto de la comisión como del supervisor. Sanción por atraso de entrega parcial o total. Les indicaba que el artículo 62 bis, ¿verdad?, nos da esta tabla. Pues acá termino mi participación y quedo pendiente cualquier pregunta, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada Pineda. Han sido muy enriquecedoras sus intervenciones a lo largo de la capacitación en los temas legales que corresponden a cada una de las fases de un proyecto. Agradecemos todos sus aportes. Estamos a Muchas la hora. gracias. Y para finalizar las presentaciones del día de hoy, damos la palabra al licenciado Juan Pablo Ariza, quien es experto en Administración Pública y Finanzas, para que tenga bien presentarnos el tema de los aspectos financieros de esta etapa de liquidación de los proyectos. Muchas gracias. Tiene usted la palabra, licenciado Ariza. Gracias.
Licenciado Ariza, tiene su micrófono apagado. Sí, se desactiva. Bien, entonces les decía que podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, la recepción y liquidación, ¿verdad? El decreto número 101-97 de la Ley Orgánica del Presupuesto, en su artículo 30, habla sobre los anticipos, ¿verdad? Ya, como le digo, ya se ha platicado de todo esto, mis compañeros antecesores, ¿verdad? En relación al anticipo, pues el artículo 30 lo establece, va, de que manifiesta que en la ejecución de las asignaciones aprobadas en el presupuesto, el Ministerio de Finanzas Públicas únicamente podrá anticipar recursos para contratistas, conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y el Manual de Procedimientos para el Registro de Ejecución de Contratos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, el artículo 30 es el que nos faculta a las diferentes unidades ejecutoras a otorgar el anticipo, ¿verdad? Luego tenemos de la licenciada Pineda, pues ya le mencionaba de estos artículos de la ley, pero vamos a ampliarlo nosotros en lo que es específicamente la parte financiera, ¿verdad? Entonces, la ley de contratación del Estado en su artículo 55 dice inspección y recepción final. Y manifiesta que cuando la obra esté terminada, el contratista deberá constituir las fianzas de conservación de la obra, o calidad, o de funcionamiento. De esto ya lo platicaron, como le digo, los compañeros, ¿verdad? Según el contrato y de los saldos deudores, ¿verdad? Y dar aviso por escrito al supervisor de la conclusión de los trabajos, y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. O sea, digamos, en el momento que ya se da aviso al supervisor, automáticamente se suspende cualquier trabajo, ¿verdad? Ya no puede hacer ningún trabajo ni hacer ningún cambio una vez presente, una vez se dé aviso al supervisor, ¿verdad? El supervisor hará la inspección final dentro de los siguientes 15 días hábiles, ¿verdad? Esto es muy importante, como les digo, los plazos, como decía la licenciada Pineda, ¿verdad? Cumplir con estos tiempos, porque si no se cumple, pues hay consecuencias posteriores, ¿verdad? Dentro del cual, si la obra no está conforme a los planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las deficiencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, rendirá un informe pormenorizado a la autoridad administrativa superior de la entidad, la que dentro de 5 días siguientes nombrará la comisión receptora y liquidadora de la obra con 3 miembros, con la que colaborarán el supervisor y el representante del contratista. Entonces, es importante cumplir los tiempos establecidos en la ley para no tener, como les digo, consecuencias posteriores, ¿verdad? Sobre todo, digamos, hay algo por parte del ente fiscalizador, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud de la obra, la comisión deberá elaborar el acta de recepción definitiva de la misma dentro de los 35 días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento, ¿verdad? Entonces, como decimos, ¿verdad? Muy importante, como les digo, les recalco los tiempos que están establecidos, ¿verdad? Porque muchas veces se nos pasa por alto los tiempos, y ahí es donde luego, pues, No le escuchamos, licenciado Ariza.
¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, licenciada Arisa. Por favor, Ay, sí, disculpen los puede inconvenientes. continuar. Gracias. Ajá. Entonces, sería la siguiente diapositiva que consideren. Creo que es la anterior en la donde estábamos. ¿O no? Ahí, la siguiente. Sí, ahí estamos. Entonces, disculpen los inconvenientes, ¿verdad? Entonces, decíamos que si la comisión comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente, se escribirá el acta de recepción final de los mismos y en caso contrario hará constar en el acta las correcciones o trabajos extras que se deben efectuar, que debe efectuar el contratista, el tiempo a emplearse. Si el tiempo a ejecutar los trabajos incluye dentro del plazo contractual o si procede a conceder tiempo adicional, a recibirse el aviso del delegado residente de encontrar satisfechos los requerimientos de la comisión receptora, dentro del término de 5 días procederá a efectuar nueva inspección, suscribiendo el acta correspondiente. La fecha de recepción definitiva de la obra será la de cierre de la última acta, ¿verdad? A partir de la fecha de esta acta, la entidad de que se trate deberá velar por la conservación de la obra. Luego el artículo 56 ya nos habla propiamente de lo que es la liquidación, que dice que inmediatamente después que las obras hayan sido recibidas, la comisión en un plazo de 90 días procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al contratista, ¿verdad? Como lo explicaban los compañeros anteriormente, aquí como le digo, si hay algunos saldos pendientes de pago o de cobro, pues deben hacerse al contratista en ese momento, ¿verdad? Igual procedimiento se dará en caso de rescisión o resolución del contrato, ¿verdad? También puede pasar esta situación, ¿verdad? En donde se ve una rescisión, también se deben de hacer, digamos, la liquidación y donde se debe establecer los pagos o los cobros que deban de hacerse por el procedimiento que se esté realizando, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ahí estamos, sí. ¿En el anterior? Sí, en el artículo 57 habla de la aprobación de la liquidación. La comisión deberá practicar la liquidación dentro de los 90 días siguientes a la fecha de recepción definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo la comisión no hubiera suscrito el acta correspondiente, el contratista puede presentar a la autoridad administrativa de la entidad interesada un proyecto de liquidación. O sea, digamos que si la comisión no presentara esto dentro del tiempo que establece la ley, ¿verdad? El contratista puede presentar digamos, su proyecto de liquidación, el cual también dice que la autoridad deberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto presentado por el contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva documentación. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición de aprobación presentada por el contratista, se tendrá por resuelta favorablemente, ¿verdad? Entonces, también tenemos que tomar muy en cuenta todos estos aspectos, ¿verdad? Como le digo, que ya en la vida real, pues pasan, ¿verdad? Entonces, debemos de cumplir con los plazos establecidos y con lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente ya hablamos de lo que es el anticipo, que dice que en construcciones de obras puede otorgarse un anticipo supervisado hasta del 20% del valor original del contrato, ¿verdad? Eso también es muy importante que se pueda, que hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Lo que estipula la norma, que dice que es del valor original del contrato y hasta un 20%, ¿verdad?
Esto quiere decir que podemos dar un 5, podemos dar un 10, podemos dar un 15, un 18, hasta un 20, ¿verdad? No más de eso. El contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en cada pago de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento, ¿verdad? Ya lo vamos a ver también. Además, el artículo 58 indica que si el contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido dentro de los términos contractuales, pagará el interés legal, la tasa activa, ¿verdad?, sobre el anticipo recibido en favor del Estado o reintegrará el anticipo, ¿verdad? Esto sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento que puede imponer la entidad contratante, ¿verdad? O sea, también tenemos que tener ese cuidado de que realmente el contratista debe de ejecutar los fondos que se le dan como un anticipo, porque el anticipo es como un pago anticipado, ¿verdad? Entonces, se debe como dice, supervisado, ¿verdad? El supervisor tendrá que informar si realmente está cumpliendo el contratista y si no, pues se tiene que solicitar que reintegre el anticipo o o pagar el interés sobre el anticipo otorgado, ¿verdad? Luego también tenemos lo que es el reglamento de la ley de contrataciones, el artículo 48, también como les mencionaba la licenciada Pineda, lo mencionó, que habla sobre los finiquitos, ¿verdad? Entonces, para que esto esté realmente finalizado, digamos, todo el proyecto debe de otorgarse un finiquito, ¿verdad? Mientras no se otorgue ese finiquito, pues se considera que todavía no está concluido todo el proceso de ejecución del proyecto, ¿verdad? Y en el artículo 51, pues habla nuevamente de lo que es el anticipo, ¿verdad? Que es de acuerdo al programa de inversión del anticipo elaborado por el contratista y aprobado por la autoridad administrativa, ¿verdad? O sea, el contratista deberá presentarnos o presentar el programa de inversión, el cual debe ser aprobado por la autoridad administrativa superior de la entidad contratante. Además, indica que todos los pagos hechos con el anticipo deberán ser supervisados por la entidad. Por eso decía que es un anticipo supervisado, ¿verdad? Dependencia o unidad ejecutora. Previamente al recibo de cualquier cantidad en concepto de anticipo, el contratista deberá constituir en favor de la entidad contratante la garantía de anticipo en un 100% del monto del contrato, ¿verdad? Como lo indica el artículo 66 de la ley, que ya lo platicaron, ya lo explicaron, ¿verdad? La cantidad que se otorga en concepto de anticipo deberá quedar totalmente amortizada al finalizar la obra, ¿verdad? Esto es muy importante también que lo tomen muy en cuenta, porque aparte de que se debe hacer una amortización en cada pago, que ya lo vamos a ver entonces en el siguiente, como dice que el descuento del anticipo se calculará multiplicando el monto bruto de cada estimación por el mismo porcentaje de anticipo que se haya concedido, sin incluir el valor de orden de trabajo suplementario y acuerdos de trabajo extra en los cuales no se haya otorgado anticipo. Entonces, si se da una orden de trabajo suplementario o un trabajo extra, pero no se dio anticipo por eso, no se tiene por qué amortizar sobre esos montos, ¿verdad? Esos montos se tienen que pagar por el monto que nos hagan la factura, ¿verdad? Entonces, dice que se va a cobrar de amortización el mismo porcentaje de anticipo que se haya dado, ¿verdad? Entonces, en cada estimación de pago, de acuerdo al programa de inversión que haya elaborado el contratista, se le va a amortizar ese 15% al anticipo otorgado, si es un 15%. Si es un 20%, pues es un 20%, ¿verdad? Y así, dependiendo de qué porcentaje se le haya otorgado el anticipo al contratista, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, dentro de las consideraciones finales, pues tenemos lo que es que esas recomendaciones que da CGPLAN para que se concluya satisfactoriamente la liquidación de un contrato, ¿verdad? De obra.
que dice que no se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego, consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo, ¿verdad? La liquidación del proyecto se refiere al término de la ejecución total, física y financiera, ¿verdad? Se concreta con la resolución o documento similar emitido por el área que corresponda, según la estructura de cada entidad o empresa de la normatividad vigente, ¿verdad? Entonces, depende qué documento se realice para dar por terminada la ejecución del proyecto, ¿verdad? El costo total del proyecto que saben quetzales corresponde al valor de los insumos requeridos por las actividades programadas anualmente en cada uno de los componentes y rubros hasta la fecha de finalización. Se recuerda que platicábamos también de lo que es el pago de las estimaciones, ¿verdad? En donde se va a pagar por lo que realmente se consumió en la ejecución del proyecto, ¿verdad? Iniciado el proceso de cierre del proyecto, la entidad pública de inversión, EPI, deberá ingresar el informe de término del proyecto en el apartado de documentos del CINIP. En el caso de los proyectos que forman capital fijo, deberán registrar en el CINIP las actas de recepción y liquidación del proyecto para concluir y cerrar el proyecto, ¿verdad? Esto es algo muy importante, como le digo, que lo deben de tomar muy en cuenta, porque a veces se nos pasan algunos, digamos, cumplimientos que debemos de dar, ¿verdad? Porque si no cerramos esto, como dice en el CINIP, el ente fiscalizador mira toda esta parte y seguro que si no se hace en el tiempo que corresponde, pues vamos a tener, digamos, consecuencias de tipo, puede ser hasta en el momento de tipo legal, ¿verdad? Entonces, por favor, deben de tomar muy en cuenta estas recomendaciones y consideraciones, ¿verdad? Además dice que la CGPLAN a través del CINIP, a más tardar el 30 de septiembre de cada año, remitirá a las entidades públicas de inversión un listado de proyectos cuya finalización esté prevista para ese ejercicio fiscal, a fin de que ejecuten las acciones necesarias para concluir y cerrar el proyecto. Entonces, también, entre esas consideraciones, la CGPLAN informa a las entidades de inversión, a las entidades públicas de inversión, esta situación, ¿verdad? Bueno, luego tenemos un esquema de lo que es la recepción y liquidación emitida por el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? Y la Dirección General de Adquisiciones del Estado, donde es más o menos como una, digamos, una sinopsis de lo que es la recepción y liquidación de un proyecto, ¿verdad? Dice que terminada la obra, se debe de constituir la fianza de conservación de la obra, calidad o funcionamiento, da aviso por escrito al supervisor o a su equivalente, ¿verdad? Entonces, todo esto, como les digo, ya lo platicaron los compañeros cuando se vio los aspectos legales, ¿verdad? Luego el supervisor hará la inspección final en el plazo de 15 días hábiles, ¿verdad? Entonces el supervisor tiene esos 15 días hábiles para hacer la inspección final. Si no cumple, bueno, si cumple, rinde informe a la autoridad administrativa superior, ¿verdad? Si no cumple, informa por escrito al contratista para corregir las deficiencias, que era lo que platicábamos, ¿verdad? El contratista avisa por escrito al supervisor haber corregido las deficiencias dentro del mismo plazo de 15 días hábiles que tiene el supervisor, ¿verdad? O sea, como le digo, es muy importante tomar esos tiempos muy en cuenta. El supervisor rinde informe a la autoridad administrativa superior. La autoridad administrativa superior nombra a la comisión receptora y liquidadora en un plazo de 5 días siguientes, ¿verdad? Entonces, como le digo, es importantísimo los tiempos, ¿verdad? Porque ahí muchas veces es donde cometemos el incumplimiento a la norma, ¿verdad? Y estas son cuestiones que de alguna manera pues traen sus consecuencias, como les decían, a veces hasta penales, ¿verdad? La siguiente. Gracias. La autoridad administrativa superior nombra a la comisión receptora y liquidadora en el caso de los 5 días siguientes, que está integrada por 3 miembros, ¿va? Con la colaboración del supervisor o su equivalente y el representante legal, ¿verdad? O sea, también se le solicita
De nuevo, el licenciado Ariza tuvo problemas con su audio. Lamentamos los inconvenientes. Vamos a dar algunos minutos más con la venia de ustedes para poder retomar la parte final de su presentación. Aprovechando a hacer algunos anuncios en el chat, podrán encontrar el link de inscripción. Quienes lo hagan quedan inscritos para el presente módulo y reciben las presentaciones correspondientes al día, así como quienes participaron en los módulos anteriores. Tengan la certeza que van a recibir cada una de las mismas. Así también para quienes no pudieron ingresar desde el inicio de la transmisión, pueden visitar nuestras redes sociales, tanto de la Comisión Presidencial como de COS Guatemala, para poder retomar en donde ustedes no hayan podido participar. También hemos compartido un link de una encuesta para que todos nos compartan los conocimientos previos que tenían sobre el tema de datos abiertos en infraestructura. La hemos venido compartiendo en cada módulo. Para quienes no habían podido completarla, por favor, también la van a encontrar en el chat. Cualquier pregunta que tengan también en relación a esta última presentación, no duden en hacerla y con gusto la formularemos. Muchas gracias. Sí, disculpen los problemas que se dan con esta situación del internet, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, ahora le escuchamos. Continúe, por Sí, favor. muchas gracias. Disculpe, ya vamos a terminar. Entonces, les decía que está integrada también, se solicita la colaboración del supervisor y el representante del contratista, ¿verdad? La función de la comisión es comprobar que los trabajos estén ejecutados satisfactoriamente en el plazo de 35 días, ¿verdad? Si cumple, procede a suscribir el acta de recepción definitiva. Si no cumple, se suscribe el acta que detalla el incumplimiento, como ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Luego dice que la comisión practica la liquidación del contrato y establece el importe de los pagos o cobros que se deben de realizar, ¿verdad? En el plazo de 90 días, según el artículo 56, el contratista puede presentar proyecto de liquidación, que era lo que platicábamos, ¿verdad? Si no cumple, entonces también, como le digo, debe realizar las correcciones o trabajos extras, el tiempo a emplearse, si el tiempo se incluye en el plazo contractual o conceden más tiempo, ¿verdad? También tiene la opción el contratista, si considera que los trabajos son demasiado lo que les falta o algo, pueden pedir un tiempo adicional, ¿verdad? Dice que aprobada o improbada la liquidación, el mes siguiente de recibida la documentación según el artículo 56 y tenemos 30 días para hacer la liquidación correspondiente de acuerdo al artículo 47. ¿Verdad? La siguiente, por favor. Terminada la obra y se debe constituir la fianza de conservación, calidad de incremento. Bueno, esto se da ya en la finalización completa de lo que es la obra, ¿verdad? Entonces, aquí estaríamos finalizando con lo que es la reducción y liquidación. Disculpen los inconvenientes que se han suscitado, ¿verdad? Pero estamos ajenos a estas situaciones de lo del internet específicamente, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por su atención y cualquier duda o consulta, pues estamos aquí a la orden, ¿verdad? Muy amable, licenciado Juan Pablo Ariza. Extendemos especial agradecimiento a su persona por sus intervenciones a lo largo de esta capacitación y sus aportes en cuanto a aspectos financieros de las distintas fases
de la ejecución de los proyectos de infraestructura en nuestro país. Muy amable y espero podamos seguir trabajando de forma conjunta. En este momento vamos a dar por terminada la sesión del presente día, no sin antes invitarlos a acompañarnos el día de mañana en el 5º módulo, con el cual daremos fin al ciclo de capacitaciones de datos abiertos en infraestructura. Les adelanto que vamos a abordar las buenas prácticas que hemos identificado en algunas entidades que han sido evaluadas en el OC4IDS y su cumplimiento en nuestro país, así como algunas prácticas, mecanismos de auditoría social que se han realizado a lo largo de la década que tiene COST en Guatemala. Así que esperamos sea de su interés y los esperamos para culminar con el mayor de los éxitos el día de mañana. Lo mejor para ustedes. Feliz día. Feliz día, gracias. Hasta luego. Feliz día. Feliz día. Buen día, gracias. Que estén bien. Gracias.